Bienvenidos todos una vez más a otro episodio de este podcast que se llama Experiencias Podcast. Estamos súper emocionados. Gracias por estar aquí siempre fielmente. Lo primero que tengo que decir es, si no te has suscrito, suscríbete por favor. No seas tacaño, solamente cuesta darle un clic allí y ya. Y hoy estoy súper contento que me acompañan dos personas súper especiales para mí. Me acompaña mi esposa María Elena y me acompaña mi gran amigo Hugo Robles, que ya nos ha acompañado varias veces. Yo le digo que ya es socio, mi accionista de esta inversión. No, pero estoy súper contento de que hoy vamos a hablar un tema muy, muy interesante. Sobre todo si estás dentro de Estados Unidos, trabajas con una iglesia, si eres servidor, si eres ministro, si eres pastor, simplemente si estás congregándote también te ayudará a tener una perspectiva más amplia. O si tienes planes misioneros, evangelísticos, estos temas culturales te van a ayudar hasta entender tu cultura y la cultura de otras personas, ¿ok? Entonces vamos a hablar hoy sobre cómo es trabajar con una iglesia multicultural. Ok, así, pero antes de entrar al tema, quiero que se presenten. Quiero estar aquí, bueno, ya no es invitado, ya es parte. A Hugo y luego a Elena. Que saluden y nos cuenten, pues, qué perspectivas tienen para este episodio. Bueno, pues nuevamente estoy aquí, así que agradecido. Saludo a toda la audiencia que nos ve. Como dijo Yendel, compartan el contenido si está siendo de edificación para la vida de cada uno de ustedes. Denle like y a la campanita también para que le lleguen las notificaciones. Creo que hoy es un buen día para decir de dónde somos. Yo soy de Puerto Rico. Estoy ahora La isla mismo del encanto. la isla del encanto, boricua. Y ¿De qué ciudad? soy de Guaynabo City. De Guaynabo, excelente. Y entonces, nada, estoy aquí en Indiana trabajando también en una iglesia hispana, pero multicultural, ¿verdad? Tenemos diferentes culturas dentro de la iglesia, así que ese es el tema que estaremos tocando hoy. Ok, mi querida esposa. Pásale el ¿Vas a micrófono. hacer el mic? Se me ha olvidado que hoy tenemos el micrófono. Tienes que It's okay. compartirlo. Somos una sola carne. carne. No, como todos me conocen, yo ya soy María Elena. Bueno, yo vengo de dos padres mexicanos, pero yo nací aquí en Estados Unidos. Entonces yo digo a mi esposo y a nuestro amigo Hugo que soy duplex, o sea, tengo la cultura americana, pero también tengo la cultura hispana. Y gracias a Dios, pues yo estoy agradecida porque ahorita mi esposo y yo estamos trabajando con una iglesia americana, se llama Infinite, y ahorita nuestro reto o nuestro objetivo es hacer una iglesia multicultural. Entonces mi expectativa para este episodio es al 100%, o sea, brutal, porque yo sé que hay alguien ahí que también tiene esa misma visión y yo creo que este podcast los va a ayudar, ¿no? Excelente. Excelente, o sea que tenemos varias perspectivas acá, espero que cada experiencia de nosotros, y vamos a tratar de, como bien dijo Hugo y Elena, de nuestras experiencias trabajando en el lugar que Dios nos tiene, vamos a tratar de darles a ustedes herramientas que les va a ayudar desde cosas que hemos hecho bien y cosas que hemos hecho mal. Y bueno, como todos se presentaron donde vienen, orgullosamente yo soy venezolano, ahora viviendo pues en Estados Unidos, en Indiana, trabajando con una iglesia en Columbus, Ohio, en Infinite Church en Columbus, Ohio. Por cierto, saludo al pastor Mark, su esposa Carol y a todo el equipo de Infinite Team. Ok, bien, valga ahí la publicidad. Excelente, vamos a entrar en tema fuerte una vez. Les voy a hacer esta pregunta y quiero que me respondan desde su perspectiva más sincera, ¿ok? Vamos a empezar con Hugo, luego pasamos con María Elena. ¿Alguna vez has sentido que aunque hablas español, ese es tu lenguaje, no conectas o te ha costado conectar con otras culturas que también hablan español, pero son de diferentes países? Sí, pues desde que llegué acá a mi iglesia en Indiana fue uno de los retos más grandes porque te das cuenta que aunque hablamos el mismo idioma, cada cultura usa como un español totalmente diferente. Hay palabras que uno puede utilizar que para otros son ofensivas. Hay formas de decir las cosas que para alguien puede ser una broma, pero para otra persona no entiende de dónde viene la broma, porque la cultura son totalmente diferentes y es muy, muy complicado. Entonces también se mezcla con, como está diciendo María Elena, con las personas que nacieron acá en Estados Unidos y entonces su español, quizás si uno habla muy rápido o quizás utilizas palabras
como dice Delian, mi esposa, palabras de domingo. O sea, que son cuando tú utilizas palabras bien grandes, quizás no se entiende. Y una de las ventajas que pudiera decir que yo le encontré a todo esto es que en Puerto Rico se habla mucho Spanglish, o sea, como muchas palabras mezcladas de español e inglés. Y fue la forma que le fue la herramienta que tuve que utilizar para quizás tener conversaciones con ciertas personas que hablan inglés y español. Porque en español no nos entendíamos. Entonces, habría que utilizar español e inglés para poder tener conversaciones. Como por ejemplo, pues mi pastor de jóvenes de mi iglesia, pues él nació acá, pero nació en México, pero se crió desde muy pequeño acá en Estados Unidos y queríamos tener conversaciones y conversaciones serias. O sea, él quería saber qué yo podía aportar a los jóvenes o qué yo podía aportar a la iglesia. A veces quería decirme él cómo se siente. O sea, que son conversaciones que uno tiene que prestar atención. No es una conversación de, hey, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, eran conversaciones que necesito que me atiendan. Necesitamos hablar de un tema serio. Y era frustrante, muy frustrante al principio, pero uno va ajustándose a utilizar palabras más neutrales, a hablar un poco más lento, a comprender que no porque yo sea puertorriqueño y me crié en Puerto Rico, pues tienen que aceptarme como soy. No, tengo que aprender a entender que estoy en una iglesia con una necesidad totalmente diferente y diríamos que hay que desaprender para poder aprender. Es que la única forma que yo pude acoplarme pues fue, ok, porque me crié de esta forma o porque en mi país lo hacen de cierta forma, no necesariamente es lo correcto. En mi caso voy a hablar pues creciendo siendo bilingüe. Sí es un sí o no. Sí ha sido un poco difícil o a veces conectarme con la comunidad hispana. Sí soy latina, sí soy hispana, pero algunas cosas es que he visto, pues yo no soy tan, como se dice, fluyente en el español. Entonces, a veces cuando he hablado con gente, es como que no te tomen en serio porque no hablas profundamente el español o correctamente dicen, dijiste esto mal. Entonces es como que ya no te tomen en serio. Entonces a veces, o como decía Hugo, hay cosas que pues yo en mi mente joven, yo pensaba pues el único español es mexicano. Entonces cuando yo hablaba con diferentes personas y decía, sí, como eres mexicana, y decía, no, en mi país no decimos eso. O no me entendían. Y hasta que mi papá me tenía que sentarme y decía, mira, hay diferentes maneras que tú tienes que aprender y ajustarte con la persona porque no tienen la misma cultura. Pero también ha sido una de las ventajas porque como soy bilingüe he podido traducir a la gente, porque como dice Hugo, viene ese frustrante porque con una iglesia multicultural tienes gente que solo habla puro español. Entonces cuando quieren hablar con un líder, con un pastor o con un hermano para conectarse, por esa barrera no se puede. Entonces viene la persona que viene bilingüe, que soy yo y el otro equipo, y podemos hacer ese puente. Y es como que por esa conexión yo agarré una conexión con esa persona. Entonces tiene sus ventajas, pero también tiene como sus desventajas. Pero como dice el hermano Hugo, nos tenemos que adaptar y ajustar, you know? Okay. Bien, bien explicado. Ahora, también tenemos que entender que hay diferencias muy claras de la cultura de nuestros países latinos, hispanos, a la cultura americana, a la cultura anglosajona, ¿no? Y incluso dentro de, aunque hablamos español en nuestros países hispanos, obviamente latinos, cada país tiene su propia cultura interna. Y si lo llevamos más allá a la cultura de la iglesia, aunque somos la misma doctrina, cada iglesia, aunque sea apostólica pentecostal, tiene su propia cultura dentro, ¿no?, de ese país. Entonces, eso es lo que les quería preguntar. Yo he visto una gran diferencia, obviamente, cuando, bueno, Hugo también lleva aquí ya unos años viviendo en sí, en lo que es, aunque eres de Puerto Rico y que es parte de la Unión Americana, aquí ya pues en lo que es Estados Unidos, que por ejemplo aquí Indiana no es Florida, que hay un poco de hispanos, ¿no? Igual Elena. Entonces, algo que yo podría decirles para un ejemplo es en las diferencias, es la puntualidad.
La cultura americana es muy puntual, ¿no? Muy puntual. Obviamente, algunos quizás no será puntual, pero normalmente la cultura americana es muy puntual y el hispano no. De donde venimos, no. Si el servicio a las 8 de la noche o las 7 de la noche va empezando a las 8 de la noche, no, que no llegó el predicador, que no llegó el bus. Entonces, esas cosas al final se transmiten, en nuestra cultura se transmite a la iglesia, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería preguntar. Para ustedes, en este caso, Elena, que creció en esos dos ambientes, y Hugo, que viene de un país o una isla, pues, totalmente latina, ¿qué diferencias ven ustedes en la cultura hispana y la cultura americana que afecta positivamente o negativamente a la iglesia? En tu caso y luego, Elena. Una de las cosas que más a mí me ha chocado positivamente de la cultura americana es que dentro del tema de la estructura de la iglesia, siento que la cultura americana siempre está un poco más abierta a adaptarse a estos tiempos. Entonces, en la cultura hispana es como si las cosas llegaran con un delay. Y entonces, es algo que me ha afectado y trato de tomarlo de la forma positiva de que pues quizás si nosotros nos estamos dando cuenta de eso, pues es que Dios nos ha puesto en este tiempo para ser ese puente de cambio entre ese choque cultural. ¿Por qué? Porque los americanos quizás entienden un poco más no sé si es por estar más acostumbrados a un sistema capitalista o un sistema americano, ¿verdad? De ser un país que siempre están como a la vanguardia de las cosas nuevas, de estar al frente, ¿verdad? De llevar como ese batón o esa guía. Pues quizás, no sé si es eso, ¿verdad? Pues les ayuda. Los países muchas veces hispanos sentimos que no somos capaces, que dependemos de que otro nos dé la autorización para hacerlo, de que otro lo haga primero para luego ir yo, que somos un país pequeño. Una de las cosas que se escucha mucho en este tiempo a los predicadores diciendo a los hispanos, ¿verdad? De una forma para que puedan aprender a no sé si les ha pasado que muchos predicadores dicen, dejen de estar llamando a las cosas pequeñas, que los hispanos usan mucho los diminutivos. El carrito, la casita, el niñito bendito, todas estas cosas que tenemos en nuestra subconsciente son cosas culturales y que se lucha mucho en las iglesias hispanas. ¿Por qué? Para que quiten de su mente ay bendito, no puedo, somos más pequeñitos, somos menos. Y eso es algo que nosotros en este tiempo lo estamos viendo. ¿Por qué? Pues porque estamos abiertos a las dos culturas. Quizás antes pues se veía un poco más cerrado y es algo positivo que si nosotros lo adaptamos, es como yo siempre digo, la cultura hispana va a ser la cultura hispana, no estamos diciendo que vamos a dejar nuestra cultura atrás, no. Es que si podemos tomar nuestras debilidades y unirlas a las fortalezas que vemos en otras culturas, pues vamos a poder crecer. Así que uniéndome a la puntualidad, pues yo diría eso, nosotros deberíamos tomar, ¿verdad? Las herramientas que tenemos por estar en este país o tener, ¿verdad? La bendición de que hoy en día tú puedes encontrar cualquier cosa en internet, puedes estar tú mismo aprendiendo y viendo qué es lo que está siendo utilizado a favor de la iglesia. Entonces, muchas veces en ¿verdad? En nuestras culturas veíamos las luces como pecado, veíamos el internet como pecado y ya la iglesia americana lleva muchos años haciendo eso. Entonces nos limitamos nosotros mismos. Por eso mismo, porque no se levanta nadie a hacerlo hasta que no lo veamos de alguien. Es como vemos allá a lo lejos que alguien lo está haciendo para entonces nosotros comenzarlo a aplicar en nuestras iglesias cuando tenemos las mismas capacidades para hacerlo. Totalmente. Para añadir a ese punto, lo que decía de que esperamos que otros lo hagan para hacerlo, me acuerdo de Venezuela.
cuando comenzaron a transmitir los servicios. Hace muchos años en las iglesias americanas era como que, oh, se está modernizando la iglesia. Después en pandemia nos tocó a todos, a todo el mundo. Por obligación. Por obligación. Entonces, y allá no fue pecado. Entonces, obviamente, quizás hay veces, obviamente, no podemos generalizar, pero la mayoría de iglesias hispanas tenemos, como bien dijiste, un temor de adaptarnos al tiempo. No estamos diciendo que cambiar nuestra doctrina, sino usar las herramientas que tenemos, ¿no? Y algo que también podemos ver ahora que, bueno, Elena ha crecido con un padre que es pastor ya por 11 años, ¿no? 11 años más. 12 años. Y donde ha tenido miembros de diferentes países, ¿no? Está el guatemalteco, el salvadoreño, está obviamente el mexicano, que es el que más tiene poblado aquí en Estados Unidos de entre los hispanos. Entonces, yo lo que he podido ver es que sí, a pesar de que hablamos todo el mismo idioma, cada país tiene sus retos y cada país tiene sus expectativas, ¿no? Por ejemplo, algo que le comentaba a Elena en el carro cuando veníamos era, por ejemplo, el mexicano del norte de México, en un servicio tú le pones una banda, música norteña, y ese va a ser el mejor culto de su vida. Pero si le pones eso a un colombiano, a un venezolano, es como que, ¿qué es esto? Un puertorriqueño, ¿no? Ahora, si le pones, por ejemplo, salsa, un servicio de salsa, un servicio de merengue, ¿no? Donde la música es merengue, no se va a adaptar quizás a una persona de Perú o de Argentina, ¿no? Entonces, eso es de resaltar que los pastores en Estados Unidos hispanos tienen que ser tan sabios para adaptarse no solamente a la cultura de un país, sino a la cultura de todo lo que dijiste al principio. A veces es una palabra que en mi país es para nada ofensivo, para el de ella es ofensivo, para el tuyo también. Entonces hay que tener sabiduría para saber manejar pues digamos, todas las culturas, ¿no? Ahora, es algo que les quería preguntar y quiero comenzar por Elena, es ¿cómo ha afectado el cambio de cultura en tu vida? Por ejemplo, de un ejemplo, ahora que estamos trabajando en una iglesia pues americana alcanzando a hispanos, pues recibimos hispanos de varios países, ¿no? Entonces, cada uno tiene una manera de conectar diferente, pero personalmente en mi vida, hablando de mi vida, ¿cómo ha cambiado trabajar ahora con una iglesia americana? No sé si Elena puede decir algo diferente también, pero en mi caso yo estaba bien antes llegar como 20 minutos de servicio, es bien, es puntual. Eso dentro del margen de un servicio hispano, eres mega puntual. Y para mí estaba bien, pero allí, cuando me di cuenta que el primer servicio a las 9 de la mañana, y yo dije, no, con que llega a las 8:30, estamos bien. Cuando nos dimos cuenta que los músicos llegan a las 7 de la mañana y los demás llegan a las 8 o 7:30, o sea, 2 horas antes, yo me sentí mal, yo como que, wow, me estoy quedando atrás. Y ellos están haciendo un servicio. Además, hay familias dentro del equipo del staff que si para llegar a las 7 tienen que quizás madrugarse que a las 5:30, alistar a sus niños. Entonces yo dije, si ellos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Entonces me ha retado a ser más puntual, más precavido, más planificador. No solamente decir, llegué 20 minutos temprano, ya estoy bien. No. Puedo llegar una hora antes, prepararme, hacer las cosas mejor para que el invitado tenga la mayor experiencia. Entonces yo también quiero preguntarles a ustedes, ¿qué cambios ustedes han experimentado en su vida conociendo otras culturas o trabajando en una iglesia multicultural? ¿Qué cambios sienten que les ha pasado en sus vidas personales con otras culturas que han influenciado su vida, para bien o para mal? Yo creo que con la multicultural me ha cambiado por bien. He hablado con Jen este tiempo que yo siento que nosotros como hispanos, o hablando de mí como yo crecí, somos muy apasionados, fuego, lo damos todo, pero algo que me ha enseñado en la cultura americana es que esa pasión o ese fuego o ese el querer de hacer más también necesita estructura, necesita organización. Y en la iglesia americana que estamos pues ayudando, una cosa que no es que me chocó, pero que como fue un shock, como una agua que se me tiró en la cara, es que yo dije, no estoy haciéndolo lo mejor que yo pueda. I'm not going the extra mile, no estoy haciendo la extra mía. Porque en mi cultura o la cultura hispana yo siempre aprendí, pues si estoy sirviendo, si estoy haciendo esto, si estás bien, llegó 50 miembros, está bien, perfecto, right? Estamos en avivamiento. Comfortable, yeah. Pero en la iglesia americana, algo que yo dije, wow, estábamos el día de la Pascua,
nos dio el plan es resurrección, gracias. 1,000 personas, vamos a estar haciendo esto, el otro. Pero ni estábamos al día cuando el pastor nos manda un mensaje diciendo, oh, by the way, después del día de resurrección vamos a hacer este meta para alcanzar otros 1,000 personas, o otros 500 personas para quien se queda. Y yo me quedé mirando a Gender y yo le dije, amor, si ni estamos en el día de la resurrección y el pastor ya tiene otra meta. Entonces, la iglesia americana me ha enseñado a ser estructurada, a planear, edificar y siempre hacerlo lo mejor que yo pueda. Ok, me dicen que tengo que estar a las 9, voy a estar ahí a las 8 o 7:30. Necesitan que traduzca, ok, pero de esa traducción voy a traducir 3 servicios y hacerlo bien. O sea, la iglesia americana me ha sacado de mi caja de confort y hacerlo mejor, right? Y yo siento que como las iglesias hispanas que hemos crecido es como que somos hispanos, somos así, que no sé qué, y no vamos a cambiar. Y es como que sí, está bien, pero el método puede mejorar, podemos hacer mejor. Entonces, a veces hablando con los hispanos o viendo las frustraciones de los pastores, como que, ok, pero ¿por qué no estoy creciendo? Pues, ¿qué es tu método? ¿Qué has hecho? ¿Qué planes tiene? ¿Qué es tu goal? Entonces, para resumir, los americanos, para no ofender, no sé, lo ven la iglesia como un negocio, una administración, ¿no? ¿Cómo puedo siempre mejorar? Entonces, no sé si se me entendieron, pero ya, así es. Quiero añadir a eso de que algo que sería bueno que comenzáramos no a predicar, sino pues a transmitir a las nuevas generaciones, que dentro de la cultura hispana podemos eliminar de lo que la conformidad de con eso es suficiente, ¿no? Llegamos a 10 visitas el último domingo, es suficiente. Bautizamos 3 en el año, es suficiente. Yo creo que Dios envía crecimiento y avivamiento a las personas que están preparadas. ¿Cómo Dios te va a enviar 100 personas si no puedes con 10? ¿No? Entonces, lo que creo que lo que quiere decir Elena también es cómo te exige a prepararte, ¿no? De la mejor manera. Y en tu caso, brother, ¿qué cosas experimentando con nuevas culturas han aportado a tu vida positivamente o negativamente? ¿Qué has aprendido? ¿Qué puedes contar de eso? Una de las ventajas que yo veo también de trabajar en una iglesia multicultural es que te ayuda a tú salir o sea, como de tu burbuja de mi cultura es la única o mi cultura es perfecta. Aprendes a ver otras culturas, cosas que realmente también te gustan o te llaman la atención, que puedes aplicar a tu cultura. En este caso, ¿verdad? Pues en la iglesia, pues te da esa bendición, ¿verdad? De poder dejar tu orgullo al lado y poder aprender que no, este es mi hermano también en Cristo, no necesariamente porque nacimos en el mismo país o porque nos criamos en la misma cultura, pero aprendes a tener ¿verdad? Esa empatía con las otras personas. Y lo que me gusta a mí mucho es que en el caso de administración, surgen problemas que no surgen en una iglesia que todo el mundo se crió de la misma forma. Y entonces pues aprendes a cómo solucionarlo. Un amigo de nosotros en común está diciendo que pues su iglesia, él lo ve como una escuela para su ministerio, o el que aprendes a distinguir a qué hermano tú le puedes hablar más alto, le puedes gritar inclusive. Por ejemplo, los puertorriqueños, tú puedes hablar súper alto y no se va a sentir ofendido porque culturalmente hablamos fuerte. Hay otros hermanos que tienes que hablarle más bajito. Y entonces pues eso te ayuda a ampliar tu ministerio. Y entonces no importa dónde Dios te lleve, vas a saber cómo lidiar con diferentes situaciones. Porque si vamos a la Biblia, pues ese es uno de los problemas principales que tuvo la iglesia al principio, que todos querían que se acoplaran a las leyes judías o a la cultura judía. Pero, ¿verdad? Llega un Pablo y le dice a Pedro, no, pero es que tienes que sentarte aquí en la mesa con los demás, no solamente con los judíos. Y entonces cambia ese chip de que
pues mira, no todo se concentra, en el caso de la Biblia, no todo se concentra en la cultura judía. Se abre el evangelio a todo el mundo. Y así me pasó a mí. O sea, cuando yo llegué aquí, como que se me abrió una caja de herramientas que, como dice María Elena, pues tú estás en una zona de confort. De momento como que se abren herramientas y se desbloquean niveles en tu ministerio que antes no Claro. tenía. Te exige. Te La exige, diferencia exacto. te hace exigirte a pensar, a cambiar, Ujú, ¿no? Pero también creo que eso se puede mejorar con el respeto. Cuando respetamos todas las culturas de ujú. nosotros, entendemos que él nació así porque la manera las circunstancias que lo rodearon lo forjaron a ser de esa manera, ¿no? Por ejemplo, algo que no es prudente hacer en una iglesia multicultural que tenga la mayoría de países hispanos es, por ejemplo, si hay venezolanos y colombianos, decir, ¿de dónde es la arepa? O si hay dominicanos y de República Dominicana, ¿de dónde es el arroz con gandules? ¿De dónde el mofongo en El la mofongo, pelea? ajá. O si es de Perú y Ecuador, ¿de dónde es el ceviche, no? Bueno, los tacos mexicanos si no hay quien les gane. No hay quien No hay quien debata. les gane. Entonces, obviamente, hay que ser prudente para saber con qué pueblo estás tratando y qué temas no tocar, ¿no? Ujú, Pero también hay que aceptar que a veces pasamos por situaciones incómodas, ¿no? Por ujú. esos choques culturales que había. Con usted ya lo ha hablado privadamente, pero para resumirlo, por ejemplo, para mí, un choque cultural, cuando llegué hace casi 5 años a Estados Unidos, yo vengo a una iglesia donde la Navidad es pecado, o Ujú. sea, es satanizada, es pecado. El hermano que tenga un arbolito en su casa es un idólatra, ¿no? No estoy diciendo que si usted cree de esa manera, usted está en pecado, no estoy diciendo eso, sino que yo vengo de esa cultura. Cuando llego acá, la familia de mi esposa, la iglesia de mi esposa, todos con árboles. Arbolito de Navidad, ¿no? Y con el gorrito de Santa Claus y la cosa, ¿no? Entonces yo dije, esta familia tan pecado, esta iglesia tan pecado. Yo voy a predicar una iglesia, brother, y me reciben en el altar con 2 árboles de Navidad. Yo, pero Ajá. ¿dónde estoy metido yo, no? Entonces, pues entendí que la iglesia cristiana en Estados Unidos lo celebra, pero con un trasfondo, Ujú. un mensaje positivo, un mensaje donde se adora que el Mesías Sí. ha venido a este mundo. Entonces, tuve que aprender a adaptarme a que otro hermano que nació y creció en otro país piense diferente. Por ejemplo, hay un pastor que conozco que él fue a predicar a la India, le contaba a Elena hoy en el carro, que él nos contaba que fue a predicar a la India y para predicar los ancianos de la iglesia le pidieron que por favor se quitaran los zapatos para entrar al santuario. Porque en la India para entrar como a los lugares santos Sí. tienes que quitar los zapatos. Entonces, imagínate que él fuera dicho, no, pues no me los quito porque en mi país Ujú. somos así, porque yo crecí así y es una falta de respeto. O él puede tomar la otra cara de la moneda y decir, voy a ser humilde, al final eso no es pecado, voy a quitar los Claro. zapatos. ¿Y cuál es mi objetivo? Predicar la palabra de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Voy a hacerme judío con el judío y gentil Ujú. con el gentil. Pero bueno, ese para mí fue mi choque cultural, ¿no? La Navidad. No estoy diciendo si usted lo hace es pecado y si no lo hace Ese no es es tu pecado. No, testimonio. es un testimonio. Pero en el caso de ustedes, quiero que me digan cuál ha sido su choque cultural más grande, valga la redundancia, con otras culturas y la de ustedes. Comenzamos aquí. O te doy tiempo para pensar. Comenzamos con Hugo. Tu choque Bueno, cultural más grande. es lo mismo que el tuyo, pero al revés. Pues Ok. en Puerto Rico, en Puerto Rico es el segundo país con la Navidad más larga del mundo. ¿O no sabía? Sí, entonces, este, cuando yo llego aquí, pues en la iglesia donde estábamos en ese momento, o sea, en el edificio que estábamos en ese momento, porque continúa en la misma iglesia, pero el edificio que estábamos en ese momento, compartíamos iglesia con una iglesia americana y los americanos pues pusieron, no dos, pusieron sin mentirte, eran como 20 árboles de Navidad en el altar, porque era un altar inmenso. Es una iglesia, o sea, una mega iglesia que nosotros estábamos dando nuestro servicio ahí en ese lugar. Y al frente en el lobby tenían hasta un trineo. O sea, el trineo de Santa Claus. Ah, eso estaba pasado. Eso estaba pasado. Y mi esposa y yo, pues contentísimos, nos tiramos fotos y todo, porque pues nosotros sí celebramos abiertamente la Navidad en Puerto Rico y es como un evento en Puerto Rico en las iglesias, es una oportunidad para evangelizar, o sea, llegan muchas personas a la iglesia, la iglesia de donde yo estaba con mi esposa, la iglesia que mi suegro es el pastor, hacen caravanas, que es que decoran un auto, no sé cómo ustedes le llaman, pero una caravana Carroza. como una carroza, y entonces
pues se cantan canciones de Navidad y se da un mensaje de que nació Jesús y se reconmemora el nacimiento de Jesús en esos días. Y cuando yo llegué acá, pues acá era un problema. O sea, los hermanos hispanos, aunque estábamos en ese edificio, pues no estaban de acuerdo con la decoración. Y yo cuando empiezo a escuchar todo eso, digo como que, pero ¿y qué pasó aquí? ¿De cuándo acá la Navidad es pecado? O sea, en ese momento tú no sabías que habían hermanos que era pecado. Ajá, yo no entendía. Como que era nuevo para mí, que porque las personas piensan que la Navidad es pecado. ¿De dónde salió eso? Y fue súper, súper raro para mí, porque era como que todo lo contrario. O sea, literalmente el año pasado yo tomé la decisión de viajar a Puerto Rico para celebrar la Navidad, porque es algo que es un mega cultural evento. tuyo. Ajá, es un mega evento para todos nosotros, y pues no quería pasarlo aquí por la misma razón, porque siento que en Puerto Rico pues la Navidad es algo que tú no quieres pasar sin celebrarlo. Es como el día de Pascua aquí, que es eso. Exacto. Entonces, imagínate eso, pero meses. O sea, como que celebración tras celebración, comida en las iglesias, cultos al aire libre, caravanas. Los hermanos van por las noches a visitar casas, a cantar canciones, a comer. Eso por meses, por meses. Esta es una festividad que dura meses. Y pues para mí fue bien chocante. Ahora sí, una que me choca a mí personalmente, lo contrario, que sí pienso que es súper extraño, pues es que muchas Ya iglesias... sé por dónde va. Muchas iglesias... Suelta eso, líder. ¡Wow! Muchas iglesias americanas, no sé si eso es lo que pensás que iba a decir, pero que muchas iglesias americanas en octubre... Sí, es lo que yo pensé. En octubre hacen también su celebración y se disfrazan. Ahí ponemos fantasmitas. Y literalmente eso sí, en Puerto Rico, es súper pagano, hasta inclusive personas que no van a la iglesia. Bro, en cualquier parte del mundo eso es pagano. Y pues nada, igual es chocante. Yo le decía a Elena la primera vez que me tocó eso, ¿no? Que yo entiendo un poquito, bueno, lo de Navidad y lo demás, pero entiendo hasta el conejo de Pascua, ¿ok? Que no tiene nada de bíblico. Ajá. Pero el día de las brujas, el día de Halloween, que vayan cristianos allá y mira que truco por dulce. Trunk or treat. Truco Sí. por dulce, no. Entonces, eso también fue un choque cultural para mí. Ahora, Elena, ¿cuál ha sido para ti el choque cultural? Pues tú creciste en una familia hispana, pero yendo a una escuela americana, yendo a una escuela con una iglesia americana. Entonces, en todos estos tiempos, una vez tú me lo dijiste, los que no crecimos acá tenemos una cultura definida, pero los que nacen acá, pero de padres hispanos, están como en el medio. Ni son 100% americanos, ni son 100% latinos. Entonces, ¿cuál ha sido ese choque cultural contigo en la iglesia? Okay. So, para nosotros, porque yo dije, qué choque cultural he tenido, pero, o sea, para añadir su punto, para mí no fue tan un shock que Gender no celebraba la Navidad, porque en Estados Unidos no hay una cultura definida, es un melting pot, o sea, hay diferentes culturas, hay gente que celebra, hay otra gente que no. Entonces, creciendo, conocí muchos hermanos que ponían el árbol, otros que no, y viceversa, celebraban el trunk or treat, otros decían que era el diablo y que no sé qué. Entonces, esa parte no me dio shock, pero ¿sabes qué sí me dio shock? Fue, no sé cómo explicarlo, pero el comportamiento de un americano y un mexicano. Por ejemplo, en las familias hispanas, normalmente, como dice Hugo, o sea, gritamos, hola, ¿qué tal? Que no sé qué, o podemos estar sentados, la mayoría, no todos, podemos estar sentados en una mesa grande, compartir la comida como si nada, como somos familia, entra en mi casa, aquí está la cama, aquí está esto y el otro. Eso es la cultura hispana, bien familiar, bien tuyo, mío, podemos reír hasta las 4 o 5 de la mañana, llegaste a mi casa, dale, eso es todo. Pero en la cultura americana es lo opuesto. O sea,
al menudo que cuando tú hablas, tiene que ser tranquilo, no hay bulla, ¿cómo está, hermano Hugo? Muy tal, ni puedes tocarme. O sea, hay americanos que no le gustan abrazos, no le gustan el beso en la mejilla. O sea, es lo total opuesto. O cuando están en un restaurante, suele que están en modo, o sea, estoy comiendo, tengo mi servilleta en mi, tengo la cuchara. Incluso cuando vas a aquí en la casa, le tienes que decir con tiempo, ¿qué día estás disponible para que yo vaya a tu casa? Y cuando tú entras a una casa, no es que, oh, wow, esto es lo otro. No, tú vas donde ellos te sientan. Eso fue el choque cultural conmigo. Y a veces, por ejemplo, cuando íbamos a eventos en la escuela, porque yo fui a una escuela cristiana, pues mi familia era como mi tiempo de graduación. Y todos cuando estaban pasando los nombres, ta, llega el hispano, Martínez Sánchez, ¡wow! O sea, era total opuesto y los americanos, excuse me. Entonces yo también tenía que no entrenar, pero enseñarles a mis papás como que la cultura diferente. O sea, cuando tú estás con un americano se habla así, se pide así, que no podemos hacer así. Y era como que fue el choque cultural. Igual así la iglesia. O sea, no sé si les pasa cuando vas a una iglesia hispana. Hermano Hugo, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Bla, 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 bla. ¿Por qué no tomas un testimonio? ¿Por qué no sales una saludo? Whatever. Y después vas a la americana. Hi, God bless you. We have a seat right here. Tenemos un asiento para ti. Y ya. O sea, vamos a recibir tu información atrás. Bla, bla, bla. Pero, you know what I mean? Entonces, eso fue mi como cultura shock. Sí, es que al final la cultura de tu país va a influir en la cultura de tu iglesia, quiera o no. Y eso que dice Elena sobre la cultura hispana, americana, yo lo viví también fue con el inglés. Yo vengo de un país, igual Hugo, que hablamos muy rápido. Casi que nos montan una pista y rapeamos. Entonces a veces no se nos entiende. Entonces, pero entendí, yendo ahora a una iglesia americana, estamos trabajando con la iglesia americana, y mi esposa que me enseña inglés, he entendido que en el inglés se habla un poco más lento. Muy, muy lento. De hecho, piensas que exageras. Por ejemplo, en español tú dices, hey, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Súper rápido, ¿no? Y emocionante. En inglés es, hello, how are you? Nice to meet you. Es como que se exagera un poco más, ¿no? Pero pienso que no sé si es profesionalismo, sino que es la cultura. Es la cultura. Así es como creciste. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es entender que cada persona creció en un ambiente diferente, que tiene una cultura diferente. Pero la pregunta que tenía para ustedes, para ir ya también finalizando a esto, es ¿qué consejos útiles pueden dar ustedes en su experiencia a personas que están trabajando, aquí no están viendo, estoy seguro, líderes de jóvenes, líderes de células, pastores, hermanos que tienen deseo de servir en su iglesia y tal vez tienen muchas culturas dentro de su iglesia y a veces les cuesta trabajar con un carácter, como bien decía, hay veces que algunos países hablan más fuerte, en otros no hablan tan fuerte. Entonces, ¿qué consejos dan ustedes? ¿Cómo trabajar con una iglesia multicultural y cómo trabajar con un equipo multicultural? No hay otro remedio que darte la tarea de entender de dónde viene la persona. O sea, vas a tener que estudiar su cultura, su trasfondo, tener un diálogo constante con tus miembros y con tus líderes, ver por qué se comporta de esa forma, si es por donde se crió o si es por las reglas que le impusieron. Hay muchas personas que están traumadas, ¿verdad? De la forma en la que se criaron, le dijeron estos pecados, no le dieron explicación alguna, no le dieron ninguna base bíblica, entonces llegan aquí a Estados Unidos, por utilizar el ejemplo, porque es lo que estamos viviendo ahora mismo nosotros, y se dan cuenta de que, pero ese pastor que yo admiro lo está haciendo, y en mi país me dijo alguien que era pecado, pero es un two-way. Tiene que ser de la otra persona, ponerle su parte y también del líder. O sea, porque te dijeron que era pecado sin darte ningún tipo de explicación, no significa que eso es lo correcto. Entonces, hay que sentarse por la Biblia y no sacar, ¿verdad?, los versículos bíblicos de fuera de contexto. Así que tiene que ser una conversación
constante y tú también estar dispuesto a ceder, como dije ahorita, desaprender para poder aprender. Hay cosas en mi país que llamaban pecado y yo no las veo como pecado. Y igual viceversa, que quizás ahora no lo hago porque siento que puedo ofender a alguien y también tengo que respetar eso, ¿verdad? No ser la ocasión de caer para alguien en la iglesia. Pero la iglesia que nosotros estamos ahora mismo, nuestras iglesias hispanas aquí en Estados Unidos, son demasiado de muchas culturas, como tú estabas hablando, o sea, diferentes países, más también los papás son de diferentes culturas, o sea, una mamá mexicana con un papá de El Salvador, o un papá venezolano con una esposa americana. Los hijos crecieron aquí en Estados Unidos, entonces están creciendo en una escuela totalmente americana. Es complicado. Yo siento que es un tema que los mismos americanos no pueden entenderlo porque no están viviéndolo. Y los mismos hispanos no pueden entenderlo porque no hay nadie que no hay una fórmula para explicarle. Entonces es ir trabajando en base al proceso y lo que hemos hablado anteriormente, también viendo la visión que tenga el pastor. Porque hay pastores que pues quieren tener una iglesia bilingüe, otros quieren tener una iglesia hispana, pero un programa para los jóvenes en inglés, porque lo que hablan es inglés. Algunos quieren tener dos iglesias totalmente diferentes, un culto en inglés y otro culto en español. Y ninguna está mal, pero todas tienen metas y procesos diferentes. Yeah. Entonces vas a tener que acoplarte a lo que tu pastor quiera hacer, ¿verdad? Cuál sea la visión del pastor. Ese es mi punto de vista. O sea, si tú eres líder, intenta tener una comunicación constante con quien estás liderando y también una comunicación constante con la visión que tenga tu pastor en ese momento acerca de qué vamos a hacer con todas estas culturas que tenemos dentro de la iglesia. Pero siempre todo en base al respeto, es lo que yo puedo decir. O sea, el respeto es lo más importante porque al final tu cultura no es perfecta ni la mía tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner... voy a poner las cosas que me dijeron a mí por encima de la Biblia y por encima de lo que te dijeron a ti. No, al final del día, pues, hay que llegar a un punto medio. Yeah. I think Hugo lo resumió bien. Él de verdad dijo lo que creo que todos estamos pensando. Si podría dar un consejo creciendo en un mundo o un mundo multicultural, o sea, americana, hispana, y en una escuela americana, totalmente español. Una cosa que yo he aprendido es, como dice Hugo, tenemos que acceder nuestras culturas, o sea, nuestras culturas no son perfectas. A veces siento que como humanos no somos perfectos, decimos, mi cultura es esto, mis creencias son mis tradiciones, así. Pero a veces para poder alcanzar a las almas, para poder alcanzar esa generación o todas las generaciones de diferentes culturas, tenemos que decir, ok, yo voy a estudiar sobre ti, voy a comunicarme contigo, vamos a tener conversación y estar dispuesto a abrir, o sea, a lo mejor no tenemos esa misma creencia, no tenemos ese mismo lenguaje o no compartimos tanto, pero podemos juntarnos y unirnos y decir, los dos podemos unirnos sus culturas y crear algo hermoso, y yo creo que creciendo y también pues trabajando en la iglesia americana y trabajando con diferentes personas americanas, hispanas, venezolanas, mexicanos que han llegado, nicaragüenses, podemos llegar al mismo común, que ese common factor o ese factor común es que somos el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene sus propias creencias, tienen sus propias culturas, pero al final de todo, si nos podemos, como dice Hugo, unirnos en la visión del pastor de que Dios da, podemos hacer algo explosivo, Totalmente. No quiero dejar pasar este episodio sin comentar algo que nos pasó a Hugo y a mí en una ocasión que viajamos juntos, hablando de las diferencias culturales dentro de la iglesia. Para Hugo y para mí no es pecado usar anillo de compromiso, ¿no? de matrimonio. Entendemos que hay otra iglesia que su pastor no se lo permite, ¿no?
no estoy diciendo que el que usa anillo está en pecado ni el que no usa está en pecado, no. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu objetivo como siervo de Cristo? Ganar almas. Salvarte tú primeramente y ganar almas para el cuerpo de Cristo. Y en una ocasión teníamos que servir, teníamos que predicar. Y pues el pastor nos dice, hermano, con mucho respeto, aquí no usamos anillos, si se pueden quitar el anillo. Y yo digo, claro que sí, hermano, me quito el anillo y voy con Hugo. Hugo, no lo sabía, pero aquí no usan anillo. Y Hugo rápido se quita su anillo, que por cierto, por culpa mía, perdió su anillo. También asumo toda responsabilidad. Ahora, Hugo no se puso en el plan de como que, pero ¿por qué? Para mí no es pecado eso, eso es legalismo. No, es simplemente, ok, si yo voy a hacer con el anillo impedimento para que como que ellos me sientan bien, pues me lo voy a quitar. Al final es su convicción, no es mi convicción, ¿no? ¿Te acuerdas de ese día? Claro. Entonces, nos los quitamos y bueno, servimos al Señor, pero quiero que miren este ejemplo para que entiendan la diferencia de culturas dentro de este país. Después fuiste a otra iglesia, ¿no? Y obviamente, pues, ese día se te perdió el anillo. ¿Qué te dijeron por qué era necesario usar ese anillo? Pues, En la otra iglesia. en la otra iglesia me dijeron, ¿dónde está tu anillo? ¿Tú estás casado? Sí, ¿verdad? Pues no, se me perdió. Y le dije, se me perdió, no lo encuentro. Pues aquí te tienes que poner el anillo para que ninguna hermana que te vea sin anillo piense que estás soltero y pues te haga algún tipo de acercamiento. Y entonces, pues obviamente yo entendí el mensaje y pues me puse un anillo que me prestaron porque no encontraba No el estoy mío. soltero, estoy casado, estoy casado. Exacto, eso que para lo que otra persona era pecado, pues acá era para evitar, ¿verdad? Malos entendidos, una forma de poder cuidarme como ministro en ese momento. Claro. Entonces, pienso que para ir concluyendo ya, es lo que hemos hablado, la conclusión, una de las conclusiones puede ser, es por causa de Cristo podemos adaptarnos a cierta cultura, investigar. Algo que a mí me ha funcionado, nos ha funcionado mucho cuando viajamos a varias iglesias a servir es interesarnos realmente en su cultura. Yo trato de investigar. Si es de Perú, le digo, oh, conozco tal ciudad de Perú. Si es de México, oh, yo estuve en México. Si es de perdón, que se me cae. Si es de Puerto Rico, oh, ¿cómo se llama? Lo que comen el mangú. El mofongo. Mofongo, mangú, lo dije mal. El mangú es el de Santo Domingo. Acabo de meter la Acabas de ofender a los puertorriqueños. Véanse. Miren ustedes cómo, lo complicado que es esta iglesia multicultural, que tú no sabes si la arepa es colombiana, si la arepa es venezolana, si el mangú es de República Dominicana y si el mofongo es de Puerto Rico. Entonces, a lo que voy es investigar, interesarse sinceramente en la cultura de esa persona para que te lo ganes. Al final, es para ganar almas, ¿no?, al cuerpo de Cristo. Y también entender que cada cultura tiene su propia manera de adorar al Señor. Tú ves, yo me acuerdo de niño, no sé si vieron cuando hacían esas cruzadas en África, la manera de hablar de ellos es con tambores, hacer rondas, ¿no? Va parado. Obviamente, nosotros no haríamos eso. Bro, tú vas a un campamento, seamos sinceros, a un campamento hispano, ¿no? Y no estoy diciendo que esto sea malo o sea bien, sea pecado o no, pero yo quiero que me cuenten la reacción del pueblo, cómo sería. Se hace un campamento hispano y invitan a Alex Frías con un merengue. ¿Cómo es la reacción del pueblo? Sí, eso es locura. Todo el mundo empieza a correr, la empiezan a brincar. Es su gente, es su Ajá. estilo. Ahora, supongamos que traen una persona que habla inglés y que canta otro estilo de música, qué sé yo, gospel o algo más calmado. La gente va a orar, pero es como, no sé, falta algo. Sí, van a decir faltó algo, exacto. Nunca falta ese hermano que dice, sí, el culto todo bueno, pero faltó el corito. Sí. Faltó el corito. Cuando ya se pase lista, mi pastor lo cantaba, ¿no? Entonces, a la final podemos adaptarnos, ¿no? Pero también si queremos ser más efectivos, podemos ofrecer algo, depende de la cultura, para ganarlo, ¿no? Para alcanzarlo. Y bueno, queremos ya terminar el episodio, pero quiero su consejo final o su comentario final sobre cómo es trabajar con una cultura multicultural o una iglesia multicultural. Alguna experiencia que quieran compartir, la última, una opinión, un consejo, una herramienta, el tiempo de ustedes. Nada, al final hay muchas anécdotas de cosas que aprendimos en nuestros países, que ahora las vemos de un punto de vista diferente. Y no es para juzgar de dónde salimos, ni tampoco quiénes fueron nuestros maestros. Lo hacemos con todo el propósito de poder aportar al cuerpo de Cristo a mejorar. Y al final, pues,
como dije al principio, aplicar lo que vemos que está funcionando siempre y cuando, ¿verdad? No se salga de algo bíblico o que no ofenda a otra cultura. Adáptalo a tu equipo de trabajo, adáptalo a tu cultura de iglesia, hasta las mismas palabras, como hemos hablado. O sea, hay personas que se comunican de cierta forma dentro de la iglesia o el que así crecieron. O sea, así le dijeron, en mi país, por decirle un ejemplo, y no tiene nada de malo, pero siempre que íbamos a orar o leer la Biblia, tenemos que decir por obligación, literalmente, vamos a leer esto en el nombre de Jesús, o voy a decir esto en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que todo lo que hacemos de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Pero cuando tú vas cuando tú vienes aquí a Estados Unidos, te das cuenta que pues alguien se para a leer la Biblia y la lee y ya. Pero para en Puerto Rico es como algo raro o hasta ofensivo. Es como que, no dijo en el nombre de Jesús. Y, ¿verdad? Son cosas que, como dijimos, ni son pecados, ni nos van a hacer perder la salvación, ni nada. Pues quizás nos desenfocamos un poco en esas cosas. Y lo importante es que pues estamos dispuestos a abrir nuestra mente a cosas nuevas y a mejorar. Es lo que siempre he dicho. O sea, imagínate una iglesia hispana con una estructura americana, por decirlo así. O sea, que tengamos la visión de 6 meses de lo que vamos a hacer, que tengamos una estructura de voluntarios, que todo el mundo sabe cuándo va a servir, cuál es su... Por ejemplo, en mi iglesia, por decir un ejemplo, hemos aplicado job descriptions. Eso como dijo Marilena, para cualquier otra persona va a decir, pero ¿qué estás haciendo? ¿La iglesia es un negocio? No estamos haciendo la iglesia un negocio. Literalmente, la Biblia dice que en los negocios de mi padre es necesario estar. Estamos tomando esto en serio. O sea, estamos tomando esto como si no lo hacemos bien, se nos va a caer los negocios de nuestro Padre Celestial. O sea, ¿quién quiere que su negocio se vaya a quiebra, que lo cierren? Nadie. O sea, nosotros no queremos que nuestra iglesia perder alma por falta de estructura. Y entonces, si aplicamos esas cosas a nuestras iglesias, pues imagínate, pudiéramos llegar súper lejos. Imagínate mezclar el fuego de los hispanos con la estructura americana. Y eso es lo que lamentablemente las personas no ven. Cuando hacen comentarios como los que ustedes mencionaron, yo soy hispano y pues las cosas se hacen así, mano, estamos mal, tenemos que reevaluarnos. Si tú tienes ese pensar, ora y pídele a Dios, porque no creo que Jesús, siendo Jesús, se paró a decir como que, pues yo soy Jesús y el que no haga las cosas como yo digo, pues se va liquidado. No, porque tuviésemos muerto todos, no hubiese ningún tipo de propósito en esta vida. Así que abrir nuestras mentes es lo más que yo puedo recomendar. Yo estoy de acuerdo con Hugo. A los pastores, líderes, jóvenes que están trabajando con esta nueva visión o quieren implementar esa multicultural, una cosa que yo puedo decir es no tengan miedo al cambio. Yo creo que hay muchos iglesias o la mayoría que a lo mejor están estancados o se sienten frustrados, y algo que yo he aprendido en este proceso que Dios nos ha tenido en esta iglesia multicultural, no tengan miedo al cambio. O sea, si el método no está funcionando, como dice Hugo, usa lo que tienes alrededor tuyo, investiga, ve iglesias en YouTube, en Instagram, o sea, ve cosas que está funcionando, lee libros, pide consejo a diferentes pastores que sí le están funcionando, ves como, okay. Pregúntales, ¿qué es tu cultura? ¿Cómo ha funcionado esto? Porque el día que digamos, no, yo estoy bien, su iglesia se va a estancar. O sea, siempre estamos renovando todos los días, cada año para mejorar. Y yo sé que el día, como dice Hugo, o el momento que digamos, ok, yo voy a traer esta cultura y mi cultura, podemos hacer una explosión grande. Pero eso es lo último, como dice, abre su mente, no tengan miedo, todo va a estar bien. Pero Gender, ¿usted tiene un último consejo también? Sí. La arepa es venezolana. Ya para cerrar y dar las gracias a todos,
Pienso que todo lo que hemos comentado puede ser una herramienta muy, muy buena si ustedes la aplican en su iglesia, si quitan el miedo, como dijo Elena, y se abren su mente, como acaba de decir Hugo, ¿no? Sobre todo, para cerrar, me acuerdo vi una predicación del pastor Billy Cole. Él era un misionero o un evangelista apostólico que iba a hacer cruzaje en Tailandia, en Etiopía, con miles de personas, un avivamiento tremendo. Y en el año 1990 y algo, en unas conferencias que se dan en California, en una predicación, el pastor Billy Cole dijo, predicándole a las primeras conferencias hispanas en Estados Unidos, él dijo, me encanta estar con los hispanos. Dice, yo no hablo su idioma, dice, pero tenemos el mismo espíritu. Y él dijo algo en el año 1990, cuando habían solamente como 30 iglesias hispanas apostólicas en todo Estados Unidos. Él dijo, la pasión hispana es la que necesitamos en Estados Unidos. Y él dijo, los hispanos van a traer el avivamiento que necesitamos a los Estados Unidos. Lo dijo en 1990. Hoy las iglesias hispanas están creciendo por todos los estados de la Unión Americana. Entonces, esa pasión hispana que acaba de decir Hugo, podemos complementarla, como bien dijo él, con una estructura americana. Hay que ser humildes. Si yo no me la sé toda, si nuestra cultura hace falta algo, vamos a complementarla con otra, porque al final lo que importa, ¿no?, es el cuerpo de Cristo. Y tenía algo en mente para decir, pero se me ha pasado. Así que bueno, nada, gracias por ayudarnos, apoyándonos con su suscripción. Suscríbanse si no se han suscrito. Gracias, Elena. Gracias, Hugo. Esperamos que todo esto pueda ser de bendición en sus iglesias. Dios quiere el crecimiento para tu iglesia. Oh, ya me acordé lo que iba a decir. Ya me acordé. Llegó la revelación. Llegó la revelación por fin. Se me va y viene. Lo que les quiero decir por último es lo siguiente. En el tiempo que vivimos, no es pasable, no es aceptable que una iglesia viva solamente diciendo, bueno, oramos y lo que venga lo vamos haciendo. No. Una iglesia hoy tiene que tener planificación. El crecimiento viene con planificación y trabajo duro. Nuestro pastor nos dice que la milla extra no es un lugar para todos, es un lugar de privilegio. Muchos tienen miedo del sacrificio, del hacer un esfuerzo, pero la milla extra debe verse como un lugar, en vez de temer, como un lugar de privilegio. Solo pocos se esfuerzan y dan esa milla extra. Si tú planificas en tu iglesia, si tú te esfuerzas, si tú tratas de entender a todos y hacer algo para llegar a todos, Dios te va a dar crecimiento y aumento. Pero no puedes decir, bueno, oremos, ayunemos y bueno, sí, los amigos que vengan, el culto que venga, la planificación. ¿Qué vamos a hacer en 6 meses? Pues no sé, ahí el Señor nos va a decir. No. Esos tiempos no son aceptables para estos tiempos que estamos viviendo. Así que, nada, esperamos que esto sea de bendición para ustedes. Gracias, bro. Sí. Gracias, Elena. Y suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio. Quiero que escriban abajo, hablando de multicultural, de dónde son, de qué país, de qué ciudad y de qué iglesia. Y dónde nacieron y dónde están ahora. Eso. Y un hermano, yo nací en la China y estoy ahora congregándome en la Florida. Sí. Pasa mucho aquí en multicultural. Claro. Bueno, comenten su país, su ciudad y en qué iglesia están. Nos vemos. Gracias. Nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.